Pero muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Somos Reino Internacional y hoy vamos a tocar el tema cómo dar el salto cuántico del pan vino, que son símbolos, que son elementos, a lo que verdaderamente es espiritual. Y si les gusta tomar nota, ya iniciamos. Vamos a basarnos, siempre hemos basado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46, donde el apóstol Pablo establece un principio muy importante, donde él dice, mas lo espiritual no es primero. En el texto dice, sino lo animal, luego lo espiritual. Hemos enseñado que la palabra animal indica lo que es lo físico, lo natural, lo almático, todo lo que hace una representación y un símbolo es y pertenece a lo animal. Y hoy vamos a tocar dos representaciones de las cuales nosotros vamos a discernir el concepto, la realidad espiritual sobre el pan y el vino. En Génesis 14, 18 al 20, Melquisedec, el rey y sacerdote de la ciudad de Salem, le dio pan y vino a Abraham al venir Abraham de conquistar a los reyes del valle del Shinar. Y éste le dio los diezmos del botín, Abraham a Melquisedec. Abraham dio diezmos porque reconoció que él venció a aquellos reyes por una bendición y protección del Altísimo. Y Melquisedec reconoció esa conquista y le dio a Abraham le dio pan, reconociendo que Abraham no venció en su carne, no venció en su fuerza, sino por el movimiento de la gracia y la protección del Eterno. El pan y el vino son un acto de coronación espiritual. El pan siempre está referido al sustento y el vino está referido a la celebración. En los negocios la gente dice vamos a celebrar con una copa de vino. Cuando hay un matrimonio vamos a celebrar con una copa de vino. O sea que el pan indica sustento y el vino indica celebración. Melquisedec fue la prefiguración de Yeshua, dando a sus 12 discípulos en aquella noche de la víspera de la crucifixión, pan y vino como una celebración anticipada de su victoria sobre el pecado. Melquisedec hizo un gesto de reinado, de gobierno. Bendice a Abraham, que tiene la promesa. Y asimismo Cristo bendice a los 12, dándole pan y dándole vino de la promesa del Espíritu Santo. Abraham vino de la guerra y Melquisedec confirmó su victoria en el símbolo del pan y del vino. Cristo le dio a los 12 pan y vino y les mostró que la victoria sobre el pecado y la muerte ya estaba ganada con anticipación. La palabra pan es del hebreo lehem. En lehem, la palabra pan y la palabra lucha comparten la misma raíz de lehem. ¿Por qué? Porque el pan es lo que sostiene la vida y la lucha es el esfuerzo de ir a trabajar para ganar dinero a fin de tenerlo para comprar pan que sostiene la vida humana. Lehem significa no solamente alimento físico, pan, significa todo aquello por lo que vale la pena luchar, por lo que sostiene tu existencia. Bien, la palabra mesa en hebreo es shulhan, que es reunión de vida. Cuando nuestras esposas, mamá, abuelas o cualquier persona que nos invita trae el pan, la comida a la mesa, es una celebración de vida, porque el pan da vida, el jugo en el organismo da vida,
las vitaminas, la carne, el pollo, todo da vida. O sea que la mesa es una reunión de vida. Cuando todos nos sentamos a comer, nos sentamos a ingerir vida a través del pan y a través de los alimentos. Entonces, mesa es Shulahan, que es una reunión de vida. Es donde se pone el pan de vida. Estaba el pan en la mesa con los 12 y Yeshua dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26, del 20 al 29. Todos se pusieron los 12 nerviosos y uno empezó a murmurar y con el otro decía, ¿seré yo? ¿Quién será? Pues bueno, ninguno de los 12 sabía acerca de quién iba a entregar. Por primera vez, Yeshua manifiesta en la víspera de la muerte que alguien de los 12 le va a entregar. O sea, hay un traidor, hay un traidor camuflado, hay un traidor que no se sabe quién es entre los 12. Me va a entregar. Alguien estaba contaminado en la mesa. Hay pan con levadura y pan sin levadura en la Biblia. Judas era el hombre del pan de la levadura, porque recuerde que la levadura connota o simboliza pecado, lo que inflama a la masa, lo que pervierte, lo que contamina. Entonces Judas era el hombre de levadura en la mesa de los 12 por su traición. Ahora, ¿qué significa el pan? En 1 Corintios capítulo 10, cuando nosotros desglosamos todo el contexto, el apóstol Pablo viene y le habla a los corintios de codicia, idolatría, fornicación y hay murmuración. O sea que de dentro de la reunión de los corintios había codicia, idolatría, fornicación, murmuración. ¿Y qué son estas cosas? Es levadura oral. Y en el verso 16 Pablo dice, el pan que partimos, le pregunto a ustedes, corintios, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pablo le está diciendo, ¿ustedes creen que pueden gozar, sentarse en la mesa de una reunión espiritual cuando tenemos hermanos en codicia, hermanos en idolatría, hermanos en fornicación y hermanos en murmuración? ¿Ustedes creen que eso se llama comunión del cuerpo de Cristo? Todos participamos de aquel mismo pan o comunión. Lo que Pablo estaba haciendo era lo mismo que Yeshua hizo con los 12. Estaba extrayendo la levadura en la congregación de los corintios. Como Yeshua extrajo la levadura que era Judas. Aquí está entonces, amadas reinas y reyes, aquí es donde tenemos que dar el salto cuántico de pasar de comer pan vegetal a discernir la comunión santa en la mesa del Señor. La mesa es la reunión de los santos. Si en una ciudad hay conmigo 50 santos, esos son la mesa del Señor. Esa es la mesa del reino. La comunión es superior al pan. Un solo pan es una analogía de un solo reino. En la mesa de Yeshua, o en la reunión, en la congregación de Yeshua, hubo un Judas sin comunión con los 11. Esta es una lección vital para que en la mesa del reino no estén sentados los Judas con levadura, es decir, la contaminación. En 1 Corintios 5, del 1 al 13, hubo un fornicario sentado en la mesa, en la reunión en Corinto. Cohabitaba con la mujer de su padre. El tal, dice Pablo, sea entregado a Satanás. Y aquí viene la pregunta. ¿A cuál Satanás Pablo entrega al fornicario? No, no lo entrega a un Satanás que sea un espíritu cósmico invisible, sobrenatural. No, él está hablando en el contexto de que el pecado de este hombre en la congregación de Corinto era la fornicación. O sea, y la fornicación se hace con el cuerpo. Por lo tanto, Pablo está entregando a la carne de fornicación
a la que este hombre se dedicó al estar continuamente en secreto cohabitando con la mujer de su padre. Porque la palabra Satanás significa lo que es adverso a la lealtad. La fornicación es Satán, el adulterio es Satán, la codicia es Satán, porque Satán es un apóstrofe, un término apóstrofe, un término epíteto calificativo que se aplica a todo lo que se opone a la realidad espiritual, a lo bueno, a lo justo, al amor y a todas las cosas maravillosas. Por eso es que nosotros leemos en la Biblia que Yeshua un día le dijo a los discípulos, voy a bajar a Jerusalén. Pedro protestó y dijo, que tal cosa no te ocurra. Yeshua lo miró a Pedro, su discípulo, y lo satanizó. Le aplicó el epíteto, le aplicó el apóstrofe, le aplicó el calificativo diciéndole, apártate de mí, Satanás. Pedro no era el diablo cósmico de esos que nos predican en el iglesismo. Pedro estaba haciendo una actitud adversa para que Cristo no fuera a Jerusalén, porque Pedro no estaba entendiendo la realidad de la misión de Yeshua. Era necesario que fuera a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba la cruz para hacer la redención por los pecados. Entonces, que el tal sea quitado de la mesa, dice Pablo. Igual que Yeshua quitó a Judas de entre los 12 y le dijo, amigo, ya que has comido el pan, lo que has de hacer, hazlo rápido, hazlo pronto, hazlo esta noche. Un poco de levadura, un poco de pecado, un poco de murmuración, un poco de codicia, leula, infla toda la masa. Es decir, la pervierte, la contamina un poco. Entonces, Pablo dice, no juntéis con alguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Aquí yo quiero parar y abrir un paréntesis. Cuando Pablo habla de fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, es porque Pablo sabía que en la congregación de los Corintios los había. Y los hay también en las congregaciones actuales. Lo que pasa es que lo ocultan, lo camuflan, pero nadie puede burlarse de Dios que conoce el corazón. Entonces Pablo dice, con estos hermanitos no coman, ni le den café con leche, ni tinto, ni gaseosa, ni jugo de naranja. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Estaba depurando la mesa, estaba logrando concientizar a los corintios que tuvieran una mesa santa, unas reuniones santas, sin estos pecados visibles. La mesa de la comunión no es para los fornicarios. Quitad, dice Pablo, a ese perverso de entre vosotros, a ver si en el día del Señor, porque recuerde que Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, corría el año 57 de la carta, y todo el cierre definitivo en el Nuevo Testamento sucedió en el año 70. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo, este hombre, si se arrepiente de su fornicación, como estoy escribiendo la carta en el año 57, ¿cuánto falta hasta el año 70? Que viene la destrucción del templo y viene la remoción de todas las cosas de Israel para que quede el reino inconmovible. Este hombre puede arrepentirse. Entonces Pablo no tocó su espíritu, pero trató con su carne y le dijo, quitad a esa carne, a esa fornicación, a ese perverso de entre la reunión, de entre la congregación, a ver si en el día del Señor su espíritu es salvo. De hecho, el hombre cambió en la segunda carta de Corintios. Fue salvo, pero dejó la fornicación y dejó a la madrastra de cohabitar, de engañar a su padre y a Dios con la madrastra. Entonces, si somos cómplices del pecado de un hermano, de un líder, de un pastor, de una mujer, de quien sea, todos participamos del mismo pecado del cual conocemos de la persona o participamos de la misma levadura. Hay dos mesas en 1 Corintios 10:21.
la mesa del Señor, la mesa de los demonios. Permítame explicarlo. Pablo dice, no podéis, le dice a los corintios, ver hay tropiezo al reino de Dios. Entendamos esto. La copa es la comunión, símbolo de comunión con la cabeza que es Cristo. Y el pan es la comunión con mis hermanos, con los miembros del cuerpo de Cristo. Es una mesa de santidad. Ahora, no hay virtud alguna en comer pan y beber vino. Judas comió pan, pero cuando lo comió el pan, al entrar en su estómago, no lo transformó, no le quitó la traición, no le pulió el corazón. No, al beber vino tampoco lo cambió. Entonces, muchas veces en el iglesismo se da pan y se enfatiza el vino como si el comerlo fuera una fórmula mágica que produjera santidad. No, simplemente es una representación que connota pan, comunión con el Señor, y vino, comunión con el Señor, y pan con los hermanos o el cuerpo de Cristo. Bien, entremos ahora, ya dejamos la palabra pan, lehem, ahora entremos a la palabra vino como símbolo, como representación. La palabra vino es del hebreo yajin, que es presión interna. Comprendámoslo. La uva debe ser triturada, machacada. Sin presión no hay vino, no sale el jugo de la uva. El vino en la Biblia habla del carácter procesado bajo presión en la vida del creyente para producir el resultado. El carácter es equivalente a la imagen de Cristo. Cuando entra el vino, sale el secreto del vino. En la metáfora del vino, Yeshua o Jesús habló del vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo es la vida en el espíritu. Cuando yo ando en el espíritu, ando en vino nuevo. Y odre es la vasija del espíritu nuevo o renovado en nosotros. En la mesa del Señor, Yeshua dijo, esta es mi sangre del pacto renovado. La copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. En Cristo, entonces, no bebemos la copa de la ira, sino la copa de la redención. Porque cuando habla de redención está hablando de sangre. Cuando habla de sangre está hablando de la vida de Cristo. Cuando habla de la vida, la de Él, al ser derramada en la cruz, perdonó los pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar del vino líquido al vino del Espíritu. Por eso es que en Efesios 5:18 Pablo dice, sed llenos del vino del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo y no se embriaguez con el vino natural. Ahora, ¿qué atmósfera había en la mesa del Señor en 1 Corintios 11, leyendo el verso de 17 al 34? Había un problema ético. Había un conflicto de cruces, de roces, de divisiones y de egoísmo. No eran reuniones en las cuales los corintios se sentaban para lo mejor, sino para lo peor. Los ricos en Corintio, porque en la congregación de Corinto había gente rica, pudiente. Entonces los ricos y pudientes de Corinto llegaban primero a la cena, comían y bebían. Y los pobres llegaban hasta tarde, porque llegaban del trabajo y al llegar a la reunión no encontraban nada que comer. O sea que los ricos ignoraban a los humildes, pecaban contra la mesa de la comunión o en la comunión. Pablo les habla del pan y del vino para que ellos entiendan que el asunto no era el comer el pan, era discernir el significado, comunión con mi hermano.
Los ricos en Corinto no tenían comunión con los hermanos pobres y humildes, los despreciaban. O sea que era levadura, el pan estaba contaminado y por eso es que les habla del pan y les habla del vino para que ellos tengan conciencia de unidad y conciencia de comunión. Les dice que la solución se encuentra en las comuniones. La copa, comunión con Cristo. El pan, comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso, nosotros en el reino no necesitamos repartir Santa Cena ni repartir pan y vino. Lo que nosotros necesitamos es que tú tengas comunión conmigo, unidad conmigo, que yo tenga unidad y comunión con mi hermano que está a la izquierda, a la derecha, en la reunión o en la mesa del reino en una ciudad. Entonces, aquí el énfasis no es el pan ni es el vino. Aquí el énfasis es espiritual. Disciernan las representaciones, disciernan la comunión. Eso es lo importante. Ahora, Pablo les dice en el verso 26, todas las veces, fíjese bien, todas las veces que ustedes coman pan o hagan comunión con el cuerpo y beban la copa o hagan comunión con Cristo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero parar aquí y ampliar, hasta que Él venga. Se lo dijo cuando corría el año 57 de la carta. Y Cristo vino en gloria por ellos en el año 70, cuando todos subieron a la eternidad con Cristo. Pero les advirtió, así como están comiendo juicio, porque no hay una mesa santa. Y por eso en Hebreos el autor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Pablo le dice, lo que ustedes están haciendo en las reuniones de mesa, en las reuniones de congregación, están comiendo juicio. Hay hermanos fornicarios, hay murmuración, hay idolatría, hay esto y hay aquello. Están comiendo y bebiendo indignamente. Y el que lo siga haciendo será culpado. Año 57. O sea que hubo oportunidad de que toda la congregación de los corintios realmente creara una mesa santa, creara una reunión de gente en comunión y en el mismo espíritu. Y Pablo le dice, si ustedes no lo hacen, serán culpados de y comerán juicio y beberán para sí juicio. Y les dice Pablo, mírense el uno al otro. Mírense, mírense. Hay tanto conflicto ético en esta congregación de los Corintios. Hay tanto pecado moral que Pablo le dice, mírense. ¿Acaso no ven que hay muchos enfermos entre ustedes? ¿Por qué se están enfermando? Porque están comiendo juicio. Porque la enfermedad es un efecto de su pecado. Hay muchos enfermos y debilitados. Mira la cantidad de débiles que hay en esta congregación de los Corintios entre vosotros. Y Pablo dice, y otros han partido y han muerto en esa condición. Examínense. Examínense en el corazón. Examinen la mesa, examinen la reunión para no ser juzgados, para no ser castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Entonces, reúnanse en unidad. Ahora, esto que dice Pablo no es para condenar la congregación, es para ordenar y hacer decencia interna en la congregación de los corintios. Les dice, reúnanse en unidad, espérense unos a otros, no se reúnan para juicio y este es el orden que pongo entre ustedes, les dice Pablo. Atmósferas así debilitan la protección de Dios. Entonces, no enfatices pan ni vino. Esos son elementos de representación. Aquí el valor está en las comuniones con Cristo y con el cuerpo en santidad y comunión. Es aquí donde nosotros, amados, tenemos entonces que dar el salto cuántico. Tenemos que dar el salto cuántico de los símbolos a lo que significa cada uno en su campo espiritual.
Por eso en el reino nosotros hemos discernido todos los ritos, todos los símbolos de pan, de vino, de agua, de aceite, de incienso, de imposiciones, de rudimentos. ¿Por qué? Porque nosotros ya al entenderlo dejamos los rudimentos. Nuestras reuniones no son de ritos ni de símbolos. Cuando alguien me dice a mí, te sirve que yo te eche agua por fuera y no tengas el bautismo del Espíritu en el corazón. Y cuando yo enseño, la gente dice, ah, pastor, yo no necesito agua, ya entendí que yo necesito el bautismo en el Espíritu, el bautismo en Cristo, porque el bautismo en el corazón. Lo mismo con la imposición de manos. Yo puedo ponerle las manos a una hermana con cariño, de afecto, puedo orar, puedo abrazar, pero no para decir yo soy el ungido de Jehová y que por mí se va a dar y transferir eso, no. Recuerden, nosotros en 1 Juan 2:20 tenemos la unción del santo, entonces ya nadie transfiere unción del santo. Cuando Dios va a hacer un milagro, lo hace con cualquier persona. Cuando lo necesita, en el momento que lo necesita, entonces aquí en el reino exaltamos ese a Dios haciendo en nosotros. Terminamos diciendo entonces, hay que dar el salto cuántico de los elementos de la representación de los símbolos para estar en el plano espiritual. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15:46. Mas lo espiritual no es primero. O sea, no analicemos primero lo espiritual. Vamos a lograr comprender lo espiritual, pero desde lo animal, natural, almático, simbólico, representativo. Y una vez que comprendamos esos símbolos, ya entendemos que no los necesitamos porque dejamos esos rudimentos, dejamos esos símbolos y vamos a la perfección, a la madurez, a la comprensión, para andar siempre en el espíritu maravilloso de Dios.